Bueno, vamos a alargar, le hagamos un breve repaso a Romina, ¿sí? Ustedes, ¿cómo harían si le tuvieran que contar a ella qué es lo que vimos en todas las clases? Aunque sea la última clase, ¿qué es lo que vimos para que ella se ponga a tono? Bueno, el vector unitario, que tengo mis apuntes acá. ¿Qué era el vector Primero, unitario? que es un vector. Que tiene un módulo 1. Después el vector unitario que tenía el módulo 1. Ajá. Cómo se sacaba ¿Cómo para se llegar al encontraba vector, el se vector encontraba el vector. unitario? Bien. ¿Cómo encontramos el vector Los unitario? Pitágoras. Estoy diciendo Pitágoras. ¿Cómo con Pitágoras, caramba? Algo parecido, por lo menos. Utilizando U igual a B al vector sobre el módulo del vector. Perfecto. Eso, si nosotros hacíamos eso, encontramos un vector que era paralelo al vector que yo estaba usando, o al que yo tenía. La única diferencia es que su módulo era igual a 1. ¿Eh? Bien, muy bien. Y hasta ahí, y ustedes tenían que hacer, ya me acabo de acordar, siempre me acuerdo, cuando llego acá me acuerdo, tenían que hacer lo de Pitágoras, ¿se acuerdan? Los doble Pitágoras. Sí. ¿Lo hicieron? ¿Qué hicimos? Sí, sí, mostramos en clase la otra vez. Y Y hicimos las compartimos los actividades gráficos. anteriores, sí. Bien. ¿Vio? Hicimos los gráficos con usted, el gráfico de R3 con usted. Sí. Claro. Y el de RO también. Bien. Sí, pero Distancia en el espacio, esto ya está también, resolver. Este Este es el que hicimos juntos, sí. estos problemas. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Bueno, hoy vamos a arrancar con la última parte de vectores, que es el producto escalar. ¿Sí? Hola, Bien. hola. Hola Hernán, ¿cómo Ana estás? Sánchez. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, acá ¿Todo estamos bien? ¿Todo haciendo un tranqui? breve repaso de lo que habíamos visto para contarle a Romina. Bien, bien, bien. Para que todos nos acordemos. Bien, entonces arrancamos hoy con producto escalar, ¿sí? ¿Qué es el producto escalar? ¿Quién quiere leer? ¿Qué fecha hoy? Leo. 28. Bueno, vamos. Sean U y B dos vectores en R2 o en R3 y θ, el ángulo entre U y B, entonces se define producto escalar. Producto punto o producto euclidiano interior como. Hay U por B es igual al módulo de U por el módulo de B por coseno de θ. U por B es igual a 0. El primero era si U es distinto a 0 y B es distinto de 0. Bien. Y U por B es igual a 0 si U es igual a 0 o B es igual a 0. Bien. Pero leamos primero el primero, ángulo entre vectores. Yo creo que iba a poner. Ah, ángulo de trayectoria. Sí, antes de ir al Pero deshaste el paso, funcional. cabeza. ¿Eh? No, Deshaste los no. pasos. Me salté uno entonces. Está todo bien. Entonces, sea U y B, dos vectores no nulos en R2 o en R3. Sí. ¿Sí? Hasta ahí vamos igual. Supongamos que Sí. se han situado estos dos vectores de modo que sus puntos iniciales coincidan, como está acá, ¿sí? Tanto el vector A como el vector B coinciden desde donde nacen, ¿sí? El ángulo entre los dos vectores U y B es el ángulo que viene determinado por U y B, ¿sí? Cuando los dos vayan en el sentido positivo, fíjense, ¿sí? U, B, el ángulo que hay en el medio sería θ, ¿sí? Ahora sí, el producto escalar, ¿sí?, de estos dos vectores va a ser el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Sí? Así se le define. ¿Estamos? O Sí. sea, y ahí viene mi pregunta. El U por B, ¿qué me va a dar del resultado? Un escalar. Bien, me va a dar un número. ¿Se dan Un número. cuenta? Sí. O sea, voy a multiplicar un vector por otro vector y me va a dar de resultado un punto, o un número, un escalar, una constante. ¿Sí? Sí. ¿Sí?
Perfecto. Entonces, fíjense abajo. Vamos a ver, digamos, serían estos como propiedades, ¿sí? U y B, dos vectores no nulos en R2 o en R3, entonces, B por B es igual al módulo de B al cuadrado, ¿sí? Esto es fácilmente demostrable y me encantaría que lo lograran hacer ustedes, ¿sí? Y que no lo acepten porque sí, sino que lo hagan. Contraejemplo puede ser, profe, con dos vectores. ¿Cómo, Hernán, perdón? Con un contraejemplo puede ser. Demostrar Sí, dándole valores a B. O que pongan B por B y vayan, reemplacen B como es, ¿sí? Como ustedes quieran. Estoy abierta a escuchar todas las posibilidades. ¿Sí? Que lo hagan y que lleguen a esto, ¿sí? Que lleguen al resultado. Sería genial. Para que no lo tomen así como viene, sino que encuentren que tiene un camino Hola. que se llega a eso. Esos son cuando son vectores no nulos, profe. Claro. B por B. Sí. Bueno, pero Profe, puedes... Sí. si ponemos, es decir, B igual a, entre paréntesis, B por B, 1 sobre 2, ¿no? El exponente. Pero ahí si tenemos el 2 al cuadrado, ¿cierto? Pasaría como raíz al otro lado. Sí. Y si a la raíz expresamos esa raíz en exponente, quedaría 1 sobre 2, ¿cierto? Sí. Y esa parte tenemos que demostrar. Claro. O sea, ella quiere saber cómo se llega a ese resultado. B por B es igual a Al módulo de B módulo al cuadrado. de B al cuadrado. Sí. ¿Sí? Bien. Fíjense, vamos un poco más allá. Si U y B son vectores no nulos y teta es el ángulo entre ellos, entonces, ¿el ángulo es agudo? Sí, solo sí, U por B es mayor a 0. ¿Sí? El ángulo es obtuso, sí, solo sí, U por B es menor a 0. Y si el ángulo es pi sobre 2, o sea que, ¿qué? ¿Un ángulo recto? Es un ángulo recto, o sea que, ¿qué? Sin ángulo recto es claro, es 0. Tangente. Sí. Coseno del Perpendiculares. 0, 1. Son perpendiculares. 90 grados, coseno 90. 0. Sí. ¿Qué está Eduardo también? ¿Sí? Bueno, Ah, mira, no se lo conectó. escuchaba hablar, pero no lo veía. Ah, ahora los pongo a todos acá. Estaba la cámara. ¿Quién es el que habla y no los ve? Está. La Entonces, voz si el molesta ángulo estaba. es 90 grados o pi sobre 2, o sea, si son perpendiculares, ¿sí? Sí, solo sí, U por B es igual a 0. Entonces ahí encontramos otra forma de ver si dos vectores son perpendiculares o no. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Propiedades. Veamos acá. Propiedad de producto escalar. Siempre V y W son en R2 o en R3 y fíjense, K es un número o un escalar, ¿sí? Entonces, U por B es igual a B por U. ¿Qué significaría esto? ¿Qué propiedad sería? La propiedad. Conmutativa. Conmutativa. U por B más W es U por B más U por W. ¿Qué propiedad sería esta? Distributiva. Distributiva. K, U por B es igual a K por U por B, o es lo mismo que U por K por B. ¿Qué propiedad sería esta? Asociativa. B por B es mayor a 0 si B es distinto de 0, y B por B es igual a 0 si B es igual a 0. Claramente. ¿Sí? Yo me agacho porque los tengo acá arriba, no se ve. Entonces, fíjense ahora, vamos a ver este punto de acá, cómo serían el producto escalar ahora expresado en términos de las componentes de los vectores. ¿Sí? Esto es más bonito todavía.
porque después vamos a comparar, bueno, nada, vamos por acá. Entonces, sea U1 y U2, o lo que es lo mismo, U1 por I más U2 por J. ¿Qué era el I y el J? Le contemos a Romina. ¿Se acuerdan? Versores. Eran los versores. El versor I, ¿qué forma tenía? Correspondiente al eje X. Correspondiente al eje X. Bueno, ¿qué forma tenía? Sí. No era un versor 1, 0. unitario, ¿no? 1, 0. Unitario. Perfecto. Si estábamos en R2, como en este caso, es 1, 0. ¿Y el J? 0, 1. 0, 1 porque corresponde al eje Y. ¿Sí? Romina, ¿no seguís? Sí, estoy anotando. Bien. Y el B, exactamente lo mismo, ¿sí? B1, B2 o B1 por I más B2 por J. Hasta acá, ¿hay alguna complicación? ¿Están perdidos en algo o no? Es el momento de hablar. No, ¿estamos todo bien? Eduardo, 1. ¿Sí? Parece que no. Ah, ok. Bien. Bueno. Entonces, cuando yo haga U por B, voy a tener U1I más U2J por B1I más B2J. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Una distributiva. ¿Sí? Entonces, vamos a marcar con esto. Ahí está. Entonces, esto por esto sería el primer término. U1 por I por B1 por I sería el primer término. Luego tengo el U1I por el B2J, U1 por B2 por I por J, más, ahora sería este término, U2J por B1I, U2 por B1J por I, y el final U2 por B2 JJ. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí. Ahora, Yo ¿qué? no escucho bien, no sé si es mi computadora, voy a ver si... Fíjate, Sí, esta ¿ahora me computadora. escuchás bien? Sí, Capaz que soy yo que hablo ahora para sí. el otro lado. Lo único que estamos haciendo es una distributiva de estos dos términos que estoy marcando acá Sí. en estos dos, ¿sí? Haga una distributiva, o sea que me van a quedar 4 términos. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Hago esas distributivas y me queda esto que está acá. Ahora yo les pregunto, esa es mi pregunta. ¿Por qué esto me queda 1? ¿Por qué esto me queda 0, 0 y 1? Y me encantaría que me contesten. Que lo Por el piensen ángulo. y me digan. ¿Eh? Por las coordenadas. Por el ángulo. Por el Ajá, a ángulo ver, entre contame. los Claro. versores. Por el ángulo entre los versores sería. Porque como cuando es 90 grados, ahí el que dice, a ver, I por J está a 90 grados, entonces el módulo de I por el módulo de J, 1 por 1, por el ángulo que forma I, J, y el ángulo que forma I, J es 90 grados, entonces queda 0. Entonces queda todo 0. Bien. María, Belén. Belén, vos Yo levantaste la que mano. pensé en si vemos las coordenadas que tenía el versor I y el versor J, y por I, por eso y ahí, reemplazando te quedaba 1, 0, 0, 1. Capaz nada que ver, pero es lo que pensé. Sí, pero es lo mismo que dijo Eduardo Gamboa. ¿Sí? ¿Los Pensalo. ángulos o las coordenadas? ¿Cómo? ¿Los ángulos o la coordenada? Los ángulos y la También. coordenada es lo mismo. El mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, sí. porque el vector I, vamos a hacer acá un dibujito, ¿sí? Vamos a borrar eso. Y vamos a poner otro color que se note claramente. Acá tengo los dos ejes, ¿sí? El eje X y el eje Y. Bien, entonces si yo tengo
el vector X sería este, perdón, el versor Y sería ese, y el versor J sería este, ¿sí? Ujú. ¿Cómo son estos dos? Perpendiculares, ¿sí? Tienen que volver a Belén, ahí está. Fíjate, Belén, ahí dibujamos el versor I y el versor J, ¿sí? Como son perpendiculares, vamos a volver un toque para atrás para que vean la definición. Cuando nosotros definimos el producto vectorial, ¿sí? Hacemos U por B por el coseno del ángulo. Y si el ángulo es 90, ¿cuánto me queda el coseno de 90? 0. Decía ahí. 0. Bien. Entonces me queda, sería el módulo de I es 1, el módulo de J es 1 y el coseno de 90 es 0. Por eso este IJ es 0 y el JI también es 0 porque lo mismo es conmutativo, ¿no? ¿Sí? Y una de las aplicaciones del producto vectorial es esta que habíamos leído, que si el ángulo es 90, U por B es igual a 0, o sea, son perpendiculares. ¿Sí? Por eso es que puedo, de alguna manera, ¿dónde está esto? Simplificar y simplificar. Entonces el producto escalar me queda U1 por B1, sería la componente X del primer vector por la componente X del segundo vector, más, acá está mal, ¿ves? Esto es U2B2. Esto es U2B2. ¿Sí? Esto tiene un error, lo descubrí. Bien. Sería 2. Ujú. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? U2B2. ¿Está? Y por medio de las coordenadas, profe. ¿Qué? Perdón, es que tenía que estornudar y no quería estornudar acá. ¿Qué me dijiste, Eduardo? No, que por medio de las coordenadas, como dijo Belén, por ahí es más sencillo. ¿Cómo sería? Con las coordenadas hay que reemplazar directamente. Vamos a hacerlo a ver si está acá. Bueno, pero lo hagamos acá abajo. Lo podemos hacer con esto. ¿Sí? ¿Cómo sería con las coordenadas? Vamos a hacer, a ver. U por B. ¿Sí? Sería en la componente U1 es que me va a quedar exactamente igual que esto. Esto que está acá. ¿Se dan cuenta? Esto que está acá. U1B1 más U2B2. Ujú. ¿Sí? Me va a quedar exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque sería aplicar la definición. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Tendría que hacer, claro, sería U1 por B1 más U2 por B2. Eso sería aplicar las coordenadas sin poner el I y el J. Y además, Ok. también lo podría poner si uso la definición de... Si uso la definición del producto escalar, podría ser el módulo de U por el módulo de B por el coseno entre los dos. ¿Sí? Nada más que ahí me faltaría encontrar cuánto es el ángulo entre los dos. ¿Sí? ¿Está? Sí. Que tendría que, bueno, no sé, de alguna manera tendría que Profe. medirlo, me tendría que dar de datos cómo es el ángulo entre los dos. ¿Sí, Belén? Usted va a subir todas las clases que vamos haciendo, ¿no? Sí, están subidas todas las clases. Hasta ahora, las No, que para voy cuando grabando, uno porque por tenga ahí duda, están todas las clases uno la subidas. revé. Sí, lo vi, pero pregunto por esta porque a veces es bueno uno escribir una cosa y reverlo es otra cosa. Es muy bueno, sí. Es más, ayer Alejandro me estaba dando un consejo que está haciendo él, que es
él da la clase y no sube la clase del Zoom, sino que prepara después otra clase, la graba y la sube a la clase grabada. Sí, Qué bueno. sí. Mucha tecnología para mí, pero muy linda. No, pero está bueno, pero el doble de tiempo, digamos, porque tenés que estar acá en la clase y después tenés que armar. Es la misma clase, pero tenés que como filmarla 2 veces. Bueno, a mí me gusta filmarla por acá porque me parece que está interesante que ustedes interactúen y después escuchen, ¿sí? Porque si reven, capaz que tienen duda y viendo el video, la duda de uno es la respuesta del otro y así. Bueno, nos quedan 10 minutos, pero nos volvemos a conectar una vez más, ¿sí? Sigamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esto que está acá, ¿sí? El punto 1 dice, determine si el ángulo formado por U y B es agudo, obtuso o recto. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se les ocurre que podrían hacer eso? Y tenemos que hacer U por B. Ajá. A ver, Entonces, U ¿cómo por haríamos? B, A ver, no, hagamos no. uno entre Sí. todos y el resto hace usted. Tendríamos que hacer U por B. U punto B. Sí, U por B. La fórmula. Ajá. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo harías vos, Hernán? Y yo lo haría porque la fórmula es U por B es igual al módulo de U por módulo de B por Perfecto. coseno de tita. Y si tenemos el escalar U por B, ahí le podemos sacar el ángulo tita, ¿no? Bien, bueno, entonces no. ¿Qué hacemos primero? Sí. Yo lo único que voy a hacer va a ser teclear acá, pero si querés vos también podés dibujar. Ahí hacemos 2,5. Por 1,3. Y eso nos da menos 2, 5, 15, menos 13. Sería menos 2 13, perdón. más Sí, 15. serían 13. Pucha, acá este. Pucha, ahí está. Y esto nos da menos 2 más 15, 13. Bien, ya tenemos U por B que es igual. Ahora Okay. tendríamos que Ahora encontrar... podemos sacar módulo de U. Ajá, ¿cómo sería el módulo de U? Cuatro, 5, 25 más 4. ¿Qué están haciendo de las Y ahí cabezas? sería raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Raíz. Profe, ahí era de 2 2 al por cuadrado menos más 1. ¿Cómo, Eduardo? Menos 2 más 15, ¿por qué? Porque De los acordate dos. que hago 2 por menos 1 es menos 2, más 5 por 3, 15. ¿Sí? Así es el producto escalar. El primer componente por el primer componente de un vector por el primer componente del otro vector, más el segundo componente por el segundo componente del otro vector. ¿Sí? Ahora, el módulo de U, ¿cuánto sería? Sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al 2 al cuadrado. cuadrado. Sí. O sea que me quedaría 25, 29. Raíz de 29. Raíz de 29. Como no Sí. tengo la raíz, vamos a poner así, a la 1/2. Tristísimo, pero es con lo que hay. Y el... sí. ¿Y el módulo de B? Raíz de 10. Raíz de 10. A la 1/2. Sí, ahí está. Bien, entonces, ¿cómo terminaríamos este problema? Entonces yo sé que U por B es igual a que
Módulo de U por módulo de B. El módulo de U por el módulo de B, o sea que es 29 a la 1/2 por 10 a la 1/2, o sea que puedo hacer 290 a la 1/2. ¿Me siguen ahí o lo hacemos? ¿Por qué 290? Porque se multiplica. Porque se multiplica y vos tenés la raíz cuadrada de 29 multiplicado por la raíz cuadrada de 10. Como es la misma raíz, podés meter los dos dentro de la multiplicación. Perdón, los dos dentro de la raíz, por propiedad de la raíz. ¿Sí? Entonces queda la multiplicación adentro, la raíz fuera. Y esto por el coseno del ángulo. Q le voy a poner al ángulo, porque no tengo la teta en el teclado, chicos. ¿Sí? Bueno, y esto es igual a 13. ¿Sí? De donde tengo que despejar el coseno de teta. ¿Sí? Coseno de tita. Entonces el coseno de Q será igual Sí. ¿a qué? A 13 dividido. 13 dividido raíz de... ¿Tiene alguna una calculadora? Sí. ¿Sí? Para hacer la raíz cuadrada de 290. Da 17,03. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto da esa división? 13 dividido en eso. 0,76. Ajá. Entonces, teta, que es igual. Arco coseno. Arco coseno de 0,76. ¿40 grados? 40 grados. Ok. Sí. Bien. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, sí. Sí, Romina, Eduardo 1. Más o menos. Pero vamos a irnos, después me fijo. Bien. Gamboa. Belén. Sí, se entendió, profe. Bien, bien. Perfecto. Bueno, ahora se va a cortar, quedan 2 minutos 34. ¿Qué les parece que hasta que yo grabe la clase, ustedes hacen el B y corroboramos todos cuánto dio? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno. Yo me pongo en campaña, abro mi cuaderno hermoso y hago junto con ustedes. Y hasta eso se graba la clase y volvemos a entrar, ¿sí? Para los segundos 40 minutos. ¿Está? Sí. Bueno, entonces hacemos U, menos 2, Sí. 3, Bueno, y B, 4, 1. ¿Sí? Bueno, en 10 minutos nos vemos de vuelta. Menos, 5 minutos, perdón. ¿Sí? Sí. disculpe, Bueno. profe. Dale. ¿Cómo dijo? ¿En cuántos minutos? En 5 minutos entramos de vuelta. Ah, buenísimo, buenísimo. Dale.